Este martes el Pleno de la Asamblea conocerá en primer debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Comisión de Fiscalización recomienda el juicio político en contra del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Comisión de Justicia inicia con tratamiento del proyecto de Código de Ética Parlamentaria. Hasta este viernes 28 de septiembre estará abierto el periodo de inscripción para los postulantes a candidatos al Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 24 de septiembre de 2018, amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, así como también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida, el desarrollo de las noticias. Este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional tratará en primer debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Entre las modificaciones propuestas constan la eliminación de la Supercom, el 1 por 1 y el linchamiento mediático. Al menos 12 propuestas de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación serán conocidas y debatidas por el Pleno de la Asamblea Nacional. El legislador Héctor Muñoz se refirió al debate. Eliminar ese concepto de que la comunicación es un servicio público, retornando al concepto fundamental de que es un derecho que tenemos todos, y el otro es evidentemente eliminar la Supercom, en donde se eliminan también esas competencias sancionatorias que ya no lo establece hoy por hoy la ley. El asambleísta Franklin Samaniego señaló que el día del debate tomarán una posición. Nosotros creemos que debe existir, debe ratificarse los principios fundamentales del derecho a la comunicación, pero fundamentalmente yo personalmente no estoy de acuerdo con que no existan los controles respectivos. El legislador por Santa Elena e integrante de la Comisión de Derechos Colectivos, Carlos Cambala, manifestó que el tema de frecuencias será decidido por el Pleno. Se está comenzando a eliminar aquellos concursos que estuvieron maniatados. En esta nueva reforma hay muchas peticiones, por ejemplo, AERE está solicitando que los medios de comunicación que ya tienen historia, que se les renueve de ipso facto inmediatamente, ¿no? Hay medios que tienen 30, 40 años, hay una ponencia de ellos. En todo caso, son nuestros compañeros legisladores, los 137, que tomaremos una decisión histórica en este sentido. La presidenta de la Asamblea Nacional sostuvo que la ley no debe tener carácter sancionatorio. Que igualmente garantice los mecanismos de información y que también precautele los contenidos en cuanto a la información que se transmite a través de los distintos medios existentes. Los legisladores aseguran que el objetivo es lograr una verdadera libertad de expresión. Clever Aranda, TVL Noticias. Atención, con 9 votos afirmativos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recomendó el juicio político en contra del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. La mesa legislativa encuentra responsable al exfuncionario de un supuesto mal manejo de los recursos depositados en la cuenta para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Tenemos un reporte con Ricardo Bravo desde Montecristi, hasta donde se trasladó la Comisión de Fiscalización. Adelante, Ricardo. Así es, ¿qué tal? Una buena tarde. Hoy la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se trasladó hasta Montecristi, en donde en su punto medular aprobó el inicio de juicio político en contra del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Esto por un supuesto incumplimiento de sus funciones. Vamos a conversar con una de las asambleístas que es integrante de la Comisión de Fiscalización, asambleísta María José Carrión, y también legisladora Tangi Vera. Tenemos la oportunidad de dialogar con ustedes. Estamos en vivo para la televisión de la Asamblea Nacional. Legisladora María José Carrión, si me permite, la mesa legislativa entonces aprueba este inicio de juicio, o que el juicio político pase al Pleno de la Asamblea Nacional, se dio por unanimidad. ¿Cuál es la motivación puntual
que encuentra la mesa legislativa para que sea el pleno de la legislatura quien resuelva o no el juicio político en contra del exfuncionario. Bueno, primero agradecer a la ciudad, al Faro, que nos ha recibido con tanta calidez, a los ciudadanos y ciudadanas manavitas que han acompañado toda la sesión de la Comisión de Fiscalización. Ha habido una deliberación importante de los colegas legisladores. Finalmente, todos por unanimidad hemos decidido dar paso a esa solicitud de juicio político de Tanji, en la cual se establece que existe una responsabilidad política al haber movilizado $300 millones de una cuenta que fue creada única y exclusivamente para efectos del uso de la solidaridad con la reconstrucción. Y en esa medida, pues, no encontramos en las pruebas de descargo los elementos contundentes que hayan dado la razón a la argumentación del ministro. De hecho, debía haber tenido una autorización de excepcionalidad para la movilización de este recurso. No encontramos. Por parte del presidente de la República, y ese no es un tema menor. Es decir, no puede, en este caso nosotros consideramos que más allá de lo que usualmente puede hacer una autoridad de una jerarquía importante, sin embargo menor obviamente que la del presidente de la República, no podía haber hecho esta movilización de recursos según el criterio de mayoría de los legisladores. Pero además, porque esos $300 millones y en la constatación de la visita in situ de la zona cero, que es llamada Tarqui, vemos que falta todavía muchas cosas por hacer, falta obra, falta vivienda. Se nos han acercado ciudadanos y ciudadanas solicitando que la Asamblea Nacional fiscalice, intervenga, investigue. Y estamos absolutamente comprometidos. A pesar de que el exministro señaló que esos recursos luego de 14 días fueron devueltos a la cuenta, sin embargo, este es un incumplimiento en sus funciones, como lo ha podido evidenciar la comisión. Sí, un incumplimiento de sus funciones. Además, creemos que no es que se trate que en 14 días no se iba a hacer nada con esa plata, o como en una declaración pública el ministro llamó que esos fondos estaban ociosos. Eso es una falta primero de delicadeza, con lo difícil de la situación de los manavitas, de los esmeraldeños después de este terremoto el 16 de abril. Creemos que hay que hacer un análisis profundo de cómo se ha invertido, la calidad de la inversión, las prioridades de la inversión. Aquí lo primero que tiene que ser es una vida digna para las personas que, por un lado, perdieron algo que nunca van a poder recuperar, sus familiares. Perdieron familiares, casi 700 personas murieron motivo del terremoto y eso es irreparable. Pero aparte de eso hay pérdidas materiales contundentes, importantes, negocios que se perdieron, casas que se perdieron, vías que se perdieron, hospitales que se cayeron. Es decir, hay una serie de hechos y de acciones que debían haber sido prioritarias porque la vida de la gente es lo prioritario. Y allí el compromiso de la Asamblea Nacional es investigar, abrir un proceso de investigación serio, contundente, firme, como el día de hoy hemos estado demostrando a la ciudadanía. Gracias, asambleísta María José Carrión, presidente de la Comisión de Fiscalización. Vamos a conversar con la asambleísta Tanji Vera, legisladora. Usted es una de las proponentes de este juicio político. Dentro de la comisión se ha dicho que es el octavo que está ya llevando adelante esta mesa legislativa, pero usted, de lo que ha podido constatar, conversar con la gente, ¿cuál es la situación que viven tanto en la provincia de Esmeraldas cuanto en la provincia de Manabí en cuanto al proceso de reconstrucción? Han pasado más de 2 años luego del terremoto del 16 de abril. Sí, por supuesto, y también han pasado ya más de 8 meses desde que presenté este juicio político contra el exministro de Economía y Finanzas, el señor de la Torre. Yo creería que en estos momentos también es oportuno hacer un llamado a los integrantes del Consejo de la Administración de la Legislatura, el CAL, porque quizás este juicio político le estaban dando largas y no lográbamos lo que hoy hemos logrado. Lo ideal hubiera sido obtener estos resultados antes, por las necesidades que hoy imperan en las provincias afectadas por el terremoto del 16. Faltaban las pruebas contundentes que en su momento ya fueron expuestas. A lo largo de esta semana el exministro Carlos de la Torre expuso las pruebas, ha señalado, como ya conversamos con la legisladora Carrión, que bueno, estos recursos no, en cierto momento no se afectó la reconstrucción, lo dijo el ministro, no se afectó, pero que bueno, después de 14 días se habían devuelto esos dineros. No, de ninguna manera podemos aceptar lo que el ministro de Economía y Finanzas dijo en su momento. Exministro. Lo importante aquí es que el pueblo conozca que sí, que hace 8 meses presentamos el juicio político y lo hicimos de manera impecable, estaban todas las pruebas adjuntas ahí. Ahora que el ministro venga y quiera decir que hay un informe de Contraloría General de
del Estado en el que dice que todo está bien, de ninguna manera. Parece que al ministro se le olvidó leer cierta parte de este informe de Contraloría en el que también coincide con nuestro argumento para llevarlo o llamarlo a juicio político a este exfuncionario. En ese sentido, yo sí quiero decir que hemos llevado a cabo este proceso de manera muy responsable y sobre todo haciéndolo pues con lo que demanda el pueblo manabita y esmeraldeño, que es una fiscalización responsable. Esto no es nada en contra de absolutamente nadie, ni del gobierno, de ninguna manera. Nosotros estamos defendiendo los intereses de este pueblo que sigue clamando ayuda. Legisladora, ahora la siguiente instancia, la siguiente cancha será el Pleno de la Asamblea Nacional. El legislador Guillermo Celia ha señalado que desde su bancada, desde Suma, tendrán los votos para respaldar una posible censura por parte al exfuncionario. Desde el movimiento Creo también se prevén los votos, pero ¿qué pasará con las demás bancadas? Tal vez con el Bloque de Integración Nacional, con mismo Alianza País, con la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Existen los diálogos para contar con los votos? Por supuesto, los diálogos existen desde hace 8 meses atrás, justamente cuando me acerqué a conversar con cada uno de los jefes de bancada y pues algunos brindaron el apoyo a este juicio político. 54 firmas, recordemos, fueron las que se recogieron para dar inicio a este proceso y hoy en día pues lo importante es seguir dialogando con los representantes y con cada uno de los asambleístas representantes del pueblo ecuatoriano. Lo importante es que como el día de hoy se ha visto que la Comisión de Fiscalización ha hecho un trabajo independiente sin cubrirle las espaldas a nadie, lo mismo se logre en la Asamblea Nacional y que el ex funcionario, el señor de la Torre, sea censurado a sí mismo por unanimidad. El pueblo ecuatoriano debe estar muy vigilante de que esto suceda, porque sin duda alguna, pues recordemos que el Ecuador fue el que se unió como un solo puño para poder contribuir de manera solidaria y recaudar los fondos que fueron recaudados a través de la Ley de Solidaridad. Gracias, legisladora Tangi Beri, por estar con nosotros aquí en la televisión de la Asamblea Nacional. Nosotros les hemos llevado entonces adelante los criterios por parte de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrón, y una de las proponentes de esta solicitud de juicio político, que como ya lo habíamos dicho, pasa entonces a la siguiente instancia, que será el Pleno de la Legislatura, quien definitivamente resuelva si es que da paso o no a una censura al exfuncionario de la cartera de Finanzas, Carlos de la Torre. La Mesa Legislativa de Fiscalización desde tempranas horas de este lunes se trasladó hasta la ciudad de Manta, conversó con varios ciudadanos respecto de la situación luego del terremoto del 16 de abril. Posteriormente, los legisladores también estuvieron en la zona cero de Tarqui, una de las zonas con mayor influencia comercial que tiene la provincia de Manabí. Algunos sectores todavía no muestran algunos síntomas de mejora. Los ciudadanos se quejaron sobre todo por la falta de servicios básicos. Algunos de ellos señalaron que no tenían el servicio de energía eléctrica o el agua potable. Posteriormente, los legisladores entonces también visitaron Portoviejo, otra de las zonas afectadas también por el terremoto del 16 de abril del 2016. Es la información que nosotros les podemos entregar hasta esta hora. Que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo y en efecto, tal como él lo señalaba en esta parte final de este informe, nosotros tenemos la ampliación de toda esta información generada desde Montecristi en Manabí, donde ha sesionado la Comisión de Fiscalización esta jornada en nuestras siguientes emisiones de noticias. Entrevista. Y vamos a retomar el tema con el cual iniciamos esta emisión de noticias, la emisión estelar de TVL Noticias, y es que este martes el Pleno de la Asamblea Nacional, tal como lo indicábamos, tendrá o desarrollará el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicaciones, una iniciativa que ha sido trabajada al interior de la Comisión de los Derechos Colectivos. Y para conocer el alcance del informe que ha preparado esta mesa parlamentaria, vamos a dialogar de inmediato con su presidente, el asambleísta Jorge Corozo. Jorge Corozo, asambleísta por Chimborazo por Alianza País, presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad. Asambleísta Corozo, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Gracias, un saludo fraterno para todas y todos. Sí, esta es una iniciativa muy importante que viene del Ejecutivo, porque es el proyecto más grande, más voluminoso.
Y lógicamente también hemos recibido 13 propuestas de los asambleístas, quienes ante el clamor ciudadano, ante la necesidad de buscar una solución a este problema tan grande que hemos tenido con el tema de las telecomunicaciones, el tema también de las radios y todo lo que ha significado este problema que se ha generado con el Ejecutivo anteriormente, se va a debatir el día de mañana este proyecto muy importante, que es la ley de la reforma a la ley de comunicación. Yo creo que esta es la oportunidad que tenemos los ecuatorianos para poder decir que vivimos en democracia y que nuevamente la libertad de expresión se le devuelve al pueblo. ¿Por qué hablamos de problemas derivados de la aplicación de la ley que en su momento aprobó la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que se identificó? Fue una ley que lamentablemente sirvió para dos cosas. La primera, para cumplir objetos para los cuales fue creado, que era perseguir, sancionar, acallar las voces de aquellos que querían manifestarse diferente a lo que era el Ejecutivo, y también para poder recaudar recursos muy importantes. No se olvide que con esta ley de comunicación se han recaudado más de $500,000, han existido más de 900 procesos administrativos sancionatorios y lamentablemente muchos medios de comunicación tuvieron que cerrar sus puertas porque se vieron fatigados, se vieron perseguidos, se vieron sancionados y eso no les permitió cumplir con sus funciones. Insumos de 13 proyectos de ley presentados por iniciativa parlamentaria, es decir, de varios legisladores, sumado a la propuesta central del Ejecutivo, como usted ya lo señalaba, asambleísta Corozo, que nos permite evidenciar que en este informe para primer debate, ¿cuáles son estos cambios sustanciales que serán discutidos el día de mañana? Sí, son muy importantes, son cambios trascendentales. Por ejemplo, en la ley de comunicación actual se contempla la medida sancionatoria, que es la medida administrativa. En esta ley de comunicación que vamos a debatir el día de mañana se suprime completamente todas las acciones administrativas e incluso dice la ley que después de 180 días de aprobada, todas las acciones, en la forma en la que estén, en la que se encuentren, quedarán completamente insubsistentes. Eso es muy importante para los medios de comunicación porque ya no tendrán que pagar impuestos, pagar tributos o pagar sanciones por lo que digan o dejen de hacer. Es decir, estas sanciones que ahora mismo estén en curso quedan sin efecto. Sin efecto hasta 180 días después de aprobada la ley de comunicación. Lo que esté tramitándose ahora, todo lo que esté tramitándose ahora efectivamente sigue su curso, pero cuando la ley sea aprobada efectivamente terminarán allí todas las acciones administrativas. ¿Pero qué pasa con aquello de que ninguna ley es retroactiva? No será retroactiva, simplemente tal como determina la ley, los proyectos, especialmente el Ejecutivo, dice y demanda que hasta el día que la ley sea aprobada y 180 días después, todos los procesos quedarán tal como están. Es decir, que no habrá más sanciones administrativas en esta ley de comunicación. Correcto. Después de esto tenemos algo muy importante que es la eliminación o supresión de la Supercom. Esta Supercom que fue creada lamentablemente entre gallos y medias noches a última hora, que no fue debatida en el Pleno de la Asamblea Nacional y que tiene una cantidad enorme de denuncias en las cuales jamás les permitió a los asambleístas debatirla, está suprimida completamente de esta ley. Esa medida sancionatoria jamás podría ser o puede ser catalogada como aquello que todos los ecuatorianos pregonamos: libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de comunicación. ¿No es necesaria una entidad, una instancia como esta para vigilar los temas de comunicación? Anteriormente sí era necesario porque se tenía que vigilar exclusivamente a quienes hablaban y hacían opinión. Hoy en día ya no necesitamos una ley sancionatoria porque estamos hablando de libertad de opinión en el país, que todos tenemos derecho de buscar una información por cualquier medio, por cualquier vía, por cualquier forma, y lógicamente no tenemos ninguna necesidad de sancionar lo que se diga o se haga. Lo que sí está prohibido y está en vigencia en este momento es la responsabilidad ulterior. Lo que cada persona diga tiene que ser responsable de lo que dice y lo que hace, y ante eso tendrá que responder a la justicia ordinaria. Tenemos jueces y fiscales que efectivamente van a garantizar ese derecho de los ecuatorianos. Justamente hacia eso iba, asambleísta. ¿Qué pasa con posibles excesos que se puedan cometer en el ejercicio mismo de la profesión a nivel de los distintos medios de comunicación? Bueno, todos los medios de comunicación tienen efectivamente un código de ética, deben ellos basarse justamente en lo que pregonan. Además de eso, tenemos la Defensoría del Pueblo, que es la tutelar de derechos, en caso de vulneración de los derechos de las personas. Por ejemplo, un medio de comunicación que no cumpla efectivamente con aquellos compromisos que ha hecho con alguna persona en común, tenemos la Defensoría del Pueblo, que es la tutelar, para poder ir la denuncia, y en caso de que no se cumpla, tenemos también los jueces y fiscales para que cumplan sus funciones respectivamente. Ahí es donde aplica este traspaso de competencias de los que se hablaba en un inicio cuando la propuesta del Ejecutivo llegó a la Asamblea Nacional. Básicamente no se le traspasa a la Defensoría del Pueblo más cargas administrativas. Sigue siendo tutelar de derecho, y lo que hace
hacemos es, en 180 días después de aprobada la ley, todo el personal administrativo de la Supercom pasará tanto a Defensoría del Pueblo como al Cordicom, pero solamente las acciones en materia administrativa, no sancionadoras. Solamente pasarán los activos y también el personal humano que efectivamente tenga condiciones y conocimientos para poder dar un mejor servicio a todas las personas que efectivamente así lo requieran. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, Cordicom, asambleísta, ¿cómo queda en este informe? Bien, en este informe hemos dado paso a una propuesta que presentaron los señores asambleístas de la comisión, en donde efectivamente ellos hicieron y manifestaron que ya es tiempo de que aquellos que todos sabemos han sido vulnerados sus derechos, que no han tenido oportunidad para poder ejercer un alto cargo en la función administrativa, como son los pueblos y nacionalidades. Este grupo que ha sido vulnerable y que no ha tenido la oportunidad de estar en la palestra política, llamémoslo así, efectivamente formará parte del Cordicom. Un representante de los medios comunitarios, un representante de los pueblos afroecuatorianos y un representante de los pueblos montubios. Además, también tendrá un representante de las academias que mantengan efectivamente una carrera de comunicación social. ¿Ahí cómo se manejará el mecanismo para la postulación para que ellos puedan ser parte de esta instancia? Será a través del ejercicio justamente del Cordicom, será el que regule, será el que ponga las reglas y el reglamento para que ellos puedan ejercer su trabajo. Pero sí la ley ya les acredita y les da efectivamente cuáles son las valoraciones que debe cumplir y los requisitos para formar parte de este importantísimo medio de control del país. Asambleísta Corozo, además de la supresión de la Supercom, otro de los pedidos recurrentes en su momento fue la eliminación de la figura del linchamiento mediático. ¿Por qué eliminar esta figura? Bueno, el linchamiento mediático fue una figura que, al igual que la Supercom, sirvió exclusivamente para perseguir, para hacer mal uso de esa fuerza, de ese poder desmedido que existe entre el Ejecutivo y las personas comunes, y es por eso que esta figura lamentablemente ya ha sido completamente derogada. No queremos sanciones, no queremos persecuciones, no queremos atropellos, lo que queremos es libertad y garantía para el libre ejercicio del trabajo. Tanto el comunicador como las personas comunes que, sabiendo que vivimos en un país de derecho, pueden ejercer la profesión en unos casos y en otros el derecho que tienen los ecuatorianos de poder manifestarse y poder expresarse libremente. No más figuras de este tipo. Solamente el nombre del linchamiento mediático exclusivamente ya le daba la oportunidad para que aquellos que ejercían el poder estén sobre los más débiles. Correcto. Otro tema también que en su momento, cuando se trabajó la Ley Orgánica de Comunicación, hoy vigente, sonaba como novedoso, era la figura de la defensoría o de los defensores de las audiencias. Esto ahora también se elimina con este proyecto de ley. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué vieron ustedes ya en la aplicación de esta figura puntualmente? Sí, se vio que lamentablemente esta figura no era la más importante y representativa, porque también estaba amañada y tenía sobrepeso sobre otros. Entonces, lo que quisimos es evitarnos todo tipo de acciones que vayan en contra y en desmedro de las minorías, quitarlos de la ley para que no se malinterprete efectivamente que los poderosos están siempre por sobre los más débiles. Estas defensorías de audiencia no cumplieron el rol para los cuales fueron creadas. ¿No funcionaron? No funcionaron jamás, fueron simplemente parapetos, organizaciones que se hicieron para poder promocionar algún candidato en específico y justamente para que ellos tengan ventajas sobre otros. Entonces la hemos eliminado porque de verdad no hemos visto que sirva para lo que realmente fue creado. En el análisis de este tema puntual al interior de la comisión, ¿vieron o conocieron de algún registro del número de defensores en este caso que se crearon a nivel de los distintos medios de comunicación, un poco para hacer la evaluación? Sí, claro, este fue un tema que se lo debatió bastante en la comisión. Recibimos en Comisión General algunos actores que tenían que ver con esta problemática y en definitiva nosotros lo que hemos hecho en este proyecto de ley es tomar las recomendaciones de las personas que han llegado a la mesa de diálogo y efectivamente hacerlas, ponerlas en el debate y aprobarlas, porque tenemos que entender que esta sí es una ley de comunicación que es garantista de derechos y que recoge efectivamente aquellos pronunciamientos de la sociedad civil, de los medios de comunicación, tanto públicos, privados y comunitarios, y también recoge el planteamiento que hizo el presidente de la República y muchos asambleístas que coinciden en que este tema
de la ley de comunicación tenía que llevar una reforma sustancial muy importante para que todos los ecuatorianos sepan que en el Ecuador respiramos aires de libertad. Otro aspecto, asambleísta Corozo, la eliminación del 1 por 1. ¿Bajo qué criterios la comisión en su informe recomienda justamente la eliminación de esta figura? Bueno, el 1 por 1 fue una figura que específicamente estaba en la ley, pero que no se cumplió. No se logró efectivamente la difusión de contenidos nacionales. Así es, no se logró, lamentablemente, eso es una realidad. El mundo está cambiando, los jóvenes hoy por hoy tienen la preferencia de la música que quieren escuchar. Las audiencias ya son diferentes y lógicamente poner una ley, una obligatoriedad que permita a los medios de comunicación pasar 1 por 1, eso nunca dio resultado. Incluso recibimos en la mesa de comunicación, en la mesa de diálogos, a actores de la comunicación, de la música y también actores sociales que manifestaron que esa era una figura que lamentablemente no sirvió para más que esté en la ley, pero que lamentablemente no fue efectiva, no fue eficaz. Pero en su reemplazo, de pronto, ¿se plantea algún otro mecanismo, alguna alternativa para potenciar justamente la participación y presencia de contenidos nacionales en las distintas parrillas? Sí, yo creo que no es necesario ponerlo tanto así como tácitamente 1 por 1. Le hemos dado un margen que llega hasta el 20%, pero yo creo que la gente hoy por hoy, el que quiere escuchar una música clásica, efectivamente busca la forma, la manera de poderlo hacer. No creo que la obligatoriedad permita que podamos salir de este bache, porque es muy difícil controlar lamentablemente esa franja horaria, y lo que le hemos dado es un margen para que efectivamente puedan ellos tener la posibilidad de que sus talentos sean escuchados por quienes realmente lo quieran hacer. Y si no lo quieren escuchar, pues lamentablemente vivimos en un país de democracia, vivimos en un país de derecho y lógicamente no podemos obligar a que las personas estén bajo un régimen de esa naturaleza para poder escuchar alguna música de su preferencia. Bien, hemos hablado, asambleísta Corozo, acerca de aquello que se elimina de la ley hoy vigente a través de este informe que pasará a su primer debate el día de mañana. Ahora, ¿qué se incorpora? ¿Qué es lo nuevo dentro de esta normativa? Veía yo, por ejemplo, y revisaba lo que tiene que ver con el término de comunicación democrática. ¿A qué nos referimos? ¿A qué apunta? Bueno, la comunicación democrática es la libertad que tenemos todos para poder decir en el país lo que pensamos y sentimos. Equivocados o no, es un derecho. Nosotros no podemos regular el contenido de las personas y le damos esa posibilidad para que las personas se manifiesten libremente en cuanto a su pensamiento. No se olvide que vivimos en un país en los cuales tenemos pueblos y nacionalidades y lógicamente no podemos coincidir con el pensamiento del uno o del otro. Yo creo que esta es la oportunidad que tenemos los ecuatorianos para poder expresarnos libremente y decir lo que efectivamente pensamos y sentimos. Venga de donde venga esta información, venga donde venga un asambleísta o venga donde venga una persona de los pueblos y nacionalidades, ellos tienen los mismos derechos y garantías constitucionales para el ejercicio pleno de sus actividades en este país de derechos. De otro lado, mecanismos de reparación integral en caso de vulneración de derechos. ¿Qué es lo que se establece? La Defensoría del Pueblo será la tutelar, como siempre, en estos mecanismos. De no ser la Defensoría del Pueblo, inmediatamente los jueces estarán prestos para poder receptar aquellas denuncias cuando se vulneren derechos constitucionales, tanto de las personas como también de los medios de comunicación y los periodistas. Yo creo que en este país de garantía de derechos tenemos que dejar una figura que efectivamente nos permita a todos saber a qué rumbo nos vamos a encaminar y cuáles son los mecanismos que tenemos que seguir en caso de que se hayan violado alguno de nuestros derechos constitucionales. Acompañado todo esto de capacitaciones, talleres, campañas educativas, que es muy importante. Así es, yo creo que es la parte más importante, que la ciudadanía sepa que efectivamente tienen derechos y esos derechos tienen que estar plenamente identificados, la sociedad tiene que conocerlos, el Estado debe garantizar que los medios de comunicación efectivamente cumplan lo que está estipulado en esta ley. El día de mañana va a ser un debate muy importante y esperemos que se pueda mejorar todo lo que hemos aprobado en este informe para primer debate. Uno de los aspectos que ha generado amplia discusión también a lo largo de este análisis de las reformas a la ley de comunicación tiene que ver con la asignación de las frecuencias. Hay un informe que emitió la Contraloría al respecto. ¿Qué es lo que establece la Comisión sobre este tema? Bueno, este tema es muy importante y aquí vamos a aclararle a la ciudadanía que efectivamente aquellos concursos que se llevaron a cabo en el año 2016, a través de un informe de Contraloría se determina que van a quedar completamente insubsistentes y que se va a revisar una por una las frecuencias. Y aquellos que ya han cumplido con la ley,
efectivamente, con lo que determina el Ministerio de Telecomunicaciones, el Cordicón, el Arcotel y sus reglamentos, esas personas seguirán teniendo pues, el derecho de la concesión de su frecuencia y quienes no hayan cumplido con la ley, estas frecuencias serán revertidas al Estado para que nuevamente entren en concurso. Aunque mañana vamos a tener por parte del Ministro de Telecomunicaciones una propuesta que va a permitir que ya ese 66% que estaba dividido en dos, tanto para públicos y como para privados, 33, se unifique y que tengamos 66% para que todo aquel que desee y cumpla con la ley pueda solamente con la presentación de su documentación y una solicitud, efectivamente hacerse acreedor de una frecuencia de radio y televisión. ¿Por qué la necesidad de unificar estos dos porcentajes y no mantenerlos divididos o por separado como lo establecía la ley vigente? Bien, es porque el tema de que los medios públicos no necesitan de concurso. Los medios públicos, en el momento en que el Ejecutivo o alguna institución del Estado requiera una frecuencia, simplemente la solicita. Pero tenemos un margen que lamentablemente no se ha utilizado, que es el 11%. Eso es lo que se ha utilizado hasta el momento, de lo que se tiene registro del 33% asignado. El 33% se ha utilizado apenas el 24%. Tenemos un porcentaje que puede ser utilizado por los medios privados, que son los que más requieren y solicitan una frecuencia de radio y televisión. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta es una propuesta interesante que el día de mañana la vamos a escuchar por parte del ministro Guillermo León y esperemos que los asambleístas la cojan de buena manera y que efectivamente en el debate se pueda llegar a unas conclusiones importantes para que todas las personas que requieran efectivamente tener una frecuencia de radio y televisión lo puedan hacer sin tantos amañamientos como ha existido en el pasado, en donde lamentablemente tenemos hoy un informe de Contraloría que dice que esos concursos lamentablemente no cumplieron con lo que determina la ley y esas frecuencias tienen que ser revertidas al Estado. ¿Y qué pasa con la realidad del sector comunitario? Los comunitarios quedan tal como están con el 34% de sus asignaciones, aunque lamentablemente, como usted se ha dado cuenta, apenas el 5% de las frecuencias en el país son comunitarias. Y ahí tenemos un margen muy amplio que no se ha utilizado, pero que en la práctica sí está utilizado porque lamentablemente el espectro está completamente ocupado. Y si se determina a través del informe de Contraloría y a través del informe de telecomunicaciones que solamente el 5% de los medios comunitarios existen en el país, entonces la pregunta es, ¿qué pasó con el resto del 29%? Por eso vamos a darle exclusivamente para los medios comunitarios el 34%, ellos no tendrán que competir porque van a tener el espectro completamente libre y lo que sí le vamos a asignar es a los medios públicos y privados para que ellos sí tengan la competencia en caso de que exista algún sector en los cuales no haya lamentablemente el espectro. Para finalizar, asambleísta Corozo, entonces, expectativas respecto de lo que será este debate este martes. Sí, hay una gran expectativa. El país está ávido para saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. Nosotros hemos entregado este informe que ya está en manos de todos los asambleístas. El día de hoy hemos mantenido un bloque muy importante para darles a conocer cuáles son las reformas de la ley de comunicación, que de hecho le hacemos saber un poquito, 62 artículos son reformados, 18 artículos se incorporan a esta ley, 45 artículos se mantienen y se derogan 13 artículos. ¿Por qué entonces no una derogatoria total de la ley y solo hablar de reformas? Porque hay partes que efectivamente sí garantizan el derecho a que los medios de comunicación puedan ejercer libremente su trabajo. Si la derogamos completamente, eso tardaría mucho más tiempo, le costaría más recursos al Estado y en un país en el que estamos hoy completamente quebrados económicamente, yo creo que no se justificaba llevar esta ley a una consulta popular, porque de esa forma tendría que derogarse y también por esa misma forma tendría que nuevamente volvérsela a aprobar. Yo creo que estas reformas son muy importantes, no debemos perder demasiado tiempo en reformas a una ley de comunicación que hoy por hoy sí le garantiza derechos a los ecuatorianos. Yo creo que la gente debería aplaudir que esta ley, que es impulsada por el Ejecutivo y apoyada por la Asamblea Nacional y los asambleístas, haya recaído en la Comisión de Derechos Colectivos porque le hemos dado total apertura para que todas las personas, en un total de 84, asistan a comisiones generales, presenten sus observaciones y que de esas observaciones las hayamos tomado en cuenta y las hemos incorporado a este proyecto de ley que el día de mañana vamos a debatir. Correcto, asambleísta Corozo. Gracias por habernos acompañado y ampliado la información. A usted. La presencia del asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, a propósito de lo que será este primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.
Bien, vamos a retomar uno de los temas con los cuales también arrancamos este informativo, lo que tiene que ver con esta decisión de la Comisión de Fiscalización de dar paso a la solicitud de juicio político en contra del exministro de Finanzas. Vamos a revisar el proceso de trámite que ha llevado adelante la Comisión de Fiscalización sobre este pedido en contra del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Recordemos que las proponentes son las asambleístas de Esmeraldas, Rina Campaín, y de Manabí, Tangi Vera. Fue el 12 de septiembre cuando la Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de descargo en el trámite del juicio político en contra del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Rina Campaín dijo que de la Torre destinó dineros del Fondo de Solidaridad para destinarlos a gasto corriente y que eso es una muestra de incumplimiento de funciones. Tomó 300 millones de dólares y lo trasladó de la cuenta de la Ley de Solidaridad, los trasladó a la cuenta única del Tesoro, cosa que lo prohíbe la Constitución en el artículo 286. Otra de las proponentes del juicio político es la asambleísta Tangi Vera, quien precisó que la atención a las víctimas del terremoto del pasado 16 de abril de 2016 era una prioridad para el país. El exsecretario técnico de la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manabí y Esmeraldas, el señor Carlos Bernal, claramente a través de un oficio también manifiesta que por no haber liquidez en la cuenta de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, no se habían podido ejecutar obras de trascendental importancia particularmente para la provincia de Manabí. En su defensa, el pasado 19 de septiembre, Carlos de la Torre señaló que la Contraloría realizó un examen especial a su gestión y que nunca se estableció responsabilidad penal o civil y que la reconstrucción no era su responsabilidad, sino disponer de los recursos y el Ejecutivo así lo solicitaba. El ministro de Economía y Finanzas no es responsable de la contratación y ejecución de obra pública. Eso creo que queda muy claro para todos. Es decir, el hecho de que se haya avanzado o no con las obras de reconstrucción no es responsabilidad del ministro de Economía y Finanzas. Carlos de la Torre dejó de ser ministro de Estado, por lo que ahora aplica la censura política. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y el informe aprobado este lunes por la Comisión de Fiscalización deberá ser debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Allí los legisladores podrán dar paso a la censura, pues Carlos de la Torre ya no ostenta el cargo de ministro de Estado. Para ello se requiere el respaldo de al menos 91 asambleístas. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez aprobado el informe por la Comisión de Fiscalización y con la recomendación de juicio político, la presidenta de la Asamblea deberá difundir el documento con todos los legisladores para en lo posterior debatirlo en el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de proceder con la censura y destitución. En el caso del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, como ya no ostenta el cargo, aplicaría únicamente la censura política, para la cual se requerirá del voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes del Parlamento, en este caso del respaldo de 91 legisladores. La ley determina también que si del procedimiento de enjuiciamiento se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. Adicional a esta solicitud, la Comisión de Fiscalización deberá tramitar los 2 pedidos de juicio político, uno al exministro de Agricultura Rubén Flores, acusado de incumplimiento de funciones, y al exprocurador Diego García, acusado de arrogación de funciones y negligencia. La Comisión de Fiscalización, en lo que va del actual periodo legislativo, ha tramitado 5 solicitudes de juicio político a Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, Carlos Polit, ex contralor, Carlos Vaca Mancheno, ex fiscal, Carlos Ochoa, ex superintendente de la Información y Comunicación, y al ex superintendente de bancos, Cristian Cruz. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Ayichishi mashi belki sanchi shina mikanga yukuna minga chiwechi nyukunchi nyami kaipi kasna wishi kunata kichwa shimipi ayichishpa apamushkanchi kallarishun. Debate reforma ley comunicación. Kaya wairapun yai mami kasna kai mamayakta tandanako yukupi shuhatun rimanako imangea tukuy apukuna kaya chishka kan kaipi mika y ley de comunicación
hatun kamachi kilka mushu yachina imata rimanakun kakuna. Kai kamachi mushu yachina ima pika kashna kai supercon hatun tandanakuita anchuchinamanta. Shinayati kai 1 por 1 rico y manta. Shinayati kai linchamiento mediático kai hatun rico y kuna imata anchuchinatami kashna kai pika rimarishka kuna. Shinami kasnanya kai shamu punja kuna ima kai hatun kamachi imata kaipi apokuna rixinga shinayati kaipi imaya yuyay imata chimba puranca kuna. Informe fiscalización. Kai Comisión de Fiscalización Mingarishka Pillanka iskun apukuna ima mikunan kai punja ima ka arinishka kuna kai juicio político ñawinchi taripa imata kai Carlos de la Torre ñaupa kai finanzas tadanaku itapushak runa imata kai pikayachinapak. Paika mana paktami kamachikunata rikushpa llankashka kan chaymantami ñukunchika kayman kayachishkanchi. Kay manabi Esmeralda llaqtakuna imapi mana pakta yanapaykuna chayashka shinallati kay kullkikuna imata mana alli pushashka chaytami ñukunchika yachanapak kayachikunchi nishpami kay pika tawka apukuna ima willachishka shinallati riksichishkapash. Resumen juicio político shinayati kashna kai fiscalización mingarishka uku ima pimi tauka yuyaykuna huchachikuna imata kaipika rikuchishka kuna kashna kai Carlos de la Torre runa imata kaipi taripanapaj kai mañaykuna hatun taripaykuna imata kayachishkami rina campaín shinayati kai tanli vera apukuna paykunami kashna kai huchachikuna taripaykuna imata kachayachishka karka. Trámite enjuiciamiento shinayati kashna kai hatun taripaykuna tañaupagman apankapaka kai fiscalización mingarishka uku ima pimi ñarrimanakushpa katikunkuna shinapash kaypi hatun yuyaykuna imataka tukuy apukkunami kaypi karriksina kan shinapash kay yuyaykunata chimba purankapak arininga imapaka kashna kaypi imaya ñawpagman katinatami rikuna kan ña pay runa imaka ña mana llankaypi kanchu shinapash kay hatun imashina wanachina imata chayachinapaka iskunchunga shuk apukkuna arinishkatami paktanapak mutsurin. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando, amigos, gracias por acompañarnos. El presidente de la República, Lenín Moreno, viajó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario también mantendrá encuentros con otros líderes mundiales para fortalecer relaciones bilaterales. Según la agenda programada, este lunes 24 ofrecerá un discurso en la Cumbre de Paz Nelson Mandela. Luego de ello habrá una reunión bilateral con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Después asistirá a la recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, se pronunció. Tendremos reuniones en las Naciones Unidas, tendremos reuniones con el Consejo de las Américas, con más de 25 fondos financieros que ven a Ecuador como un destino de oportunidades y de inversiones. El martes 25 asistirá a un encuentro de bienvenida a los jefes de Estado por parte del secretario general de la ONU. Después acudirá a la inauguración del debate general del 73 periodo de sesiones. Migrantes ecuatorianos en Estados Unidos mostraron beneplácito por la presencia de Lenín Moreno. Estamos muy orgullosos de que nuestro presidente sea un portavoz de nosotros, de nuestra comunidad. Por eso todos los ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos de lo que hace el señor presidente. La comunidad se llena de regocijo cada que viene un mandatario como es el presidente a representarnos aquí a nivel mundial. Moreno será el tercer orador entre los dignatarios que participarán en la jornada inaugural del debate y presentará ante la comunidad internacional y los Estados miembros de la organización los puntos de vista y planteamientos sobre la situación actual de las relaciones internacionales. Más tarde mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Colombia, Iván Duque, y luego con su homólogo peruano, Martín Vizcarra. También se contempla una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El canciller José Valencia destacó este evento internacional. Está prácticamente inaugurando el 73 periodo de sesiones de la Asamblea General y el gobierno nacional en su acción internacional se orienta en ese sentido a fin de promover valores esenciales que busquen la solución, por ejemplo, pacífica de todas las disputas a nivel mundial. El miércoles 26 ofrecerá un discurso en el Bloomberg Global Business Forum
Después, una reunión con el presidente del Banco Mundial, Kim Jong-un. Cerrando la agenda el viernes 28, el jefe de la nación mantendrá varias actividades, entre las que se contempla una visita al campus y biblioteca de la Universidad de Harvard, una conferencia en el foro de la Escuela de Gobierno de Harvard, entre otros actos. Clever Aranda, TVL Noticias. Y el Consejo Nacional Electoral avanza con el proceso de selección de postulantes para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo. Este proceso de inscripción concluye este viernes. Hasta este viernes 28 de septiembre estará abierto el periodo de inscripción de los postulantes a candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo. El consejero José Cabrera explica los requisitos que deberán cumplir los aspirantes. Tienen que haber cumplido 18 años, de estar en goce de participación ciudadana, tienen que tener título de tercer nivel, presentar información de probidad notoria, de que han intervenido en organizaciones sociales. Hasta el momento, según el consejero Cabrera, son aproximadamente 3 los inscritos que han presentado toda la documentación. Una persona en Guayas, una persona en Azuay, en Imbabura. Además, el CNE espera tener listo el número definitivo de candidatos al Consejo de Participación Definitivo, pues ahí se podrá definir las características de la papeleta de votación para esta dignidad y así poder cerrar la contratación con el Instituto Geográfico Militar de cara a las elecciones seccionales de marzo de 2019. Porque hay la necesidad inmediata de importar. Son 700 toneladas de papel que tienen que importar en forma ya inmediata, porque tenemos alrededor de 59 millones de documentos. Nos encontramos ya trabajando en los términos de referencia con el Instituto Geográfico Militar. Los procesos contractuales previos han terminado, pero estamos definiendo detalles logísticos y técnicos antes de realizar el primer desembolso de 5 millones. Luego de las inscripciones será la remisión de documentos, la difusión del listado de postulantes, la recepción de las denuncias ciudadanas, los plazos para que los postulantes ejerzan su derecho de contradicción y la verificación de los requisitos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y retomamos los temas legislativos para contarles que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició con el tratamiento del proyecto de Código de Ética Parlamentaria propuesto por el asambleísta Eliseo Azuero. La iniciativa plantea la creación de un comité de ética. Mariela Logroño nos cuenta más detalles en el siguiente informe. Adelante, Mariela, te escuchamos. Así es, gracias. Nos encontramos en la Comisión de Justicia. El día de hoy el asambleísta Eliseo Azuero presentó el proyecto de Código de Ética Parlamentaria de su iniciativa. Dio detalles y aspectos que constarían en esta propuesta. Ya me acompaña el asambleísta. Gracias por acompañarnos, asambleísta. Uno de los temas que más ha generado debate es la conformación de un comité de ética parlamentaria. Bienvenido. Sí, muchas gracias. El Comité de Ética Parlamentaria para la aplicación del Código de Ética es vital, porque de esta manera se habrán procurado la presencia de las 5 bancadas más importantes o más numéricas de la Asamblea Nacional y tendrán la opción de la aplicación de este cuerpo normativo en razón de las eventuales complicaciones que podrían dar respecto a la conducta de los asambleístas. ¿Qué pasa cuando el Comité de Ética tiene en su conocimiento algún tipo de caso o denuncia? Luego es pasada, analizada en el Pleno de la Asamblea. El Comité de Ética, para empezar, como es la primera vez, una vez que se apruebe este cuerpo normativo, tendrá que estar constituido de 5 miembros. Estos 5 miembros tienen como obligación fundamental el establecer un reglamento de sesiones, de trabajo al interno, para que se cumpla con las disposiciones constitucionales del derecho a la legítima defensa, de la forma como se deben presentar las denuncias, no solo de un asambleísta hacia otro asambleísta, sino que también de oficio pueden ellos iniciar investigaciones sobre hechos que podrían estar en contra de la imagen que debe tener la Asamblea a través de sus legisladores. En su propuesta también existen sanciones. Tal vez se ha conocido con otros legisladores que ya han analizado esta propuesta, tal vez levantar la inmunidad parlamentaria. Precisamente este Código de Ética y no el CAL tiene la obligación de elaborar un informe para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria cuando autoridad competente lo requiera. Esto habla de que es necesario de que de una forma organizada, bien sostenida,
se puedan derivar un informe que debe abocar conocimiento del Pleno para que éste resuelva si levanta o no la inmunidad parlamentaria en este caso del asambleísta, y por supuesto también él podrá intervenir para descargar ante el Pleno todo aquello que contenga el informe del Comité de Ética. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros el asambleísta Eliseo Suero, quien presentó su proyecto de Código de Ética Parlamentaria al interior de la Comisión de Justicia. A la par de esta iniciativa, también la comisión analiza aproximadamente 10 proyectos de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es la información que se genera desde esta mesa legislativa. Muy buenas tardes. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte. Y en más noticias, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea retomó el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil. La regulación de los vuelos charter concitó el debate al interior de esta mesa legislativa. Una primera observación fue del asambleísta César Ron, quien solicitó revisar el reglamento de permisos de operación de transporte aéreo regular y no regular, en el que constarían los vuelos charter. Quizás se pueda revisar y modificar la solicitud al director de aviación civil respecto al reglamento para la operación de estos servicios. La posibilidad de creación de nuevas aerolíneas fue una de las propuestas de la asambleísta Jimena Peña, quien especificó qué tipos de requisitos deberían cumplir. Se le da la posibilidad de que opere 3 meses como charter, pero en caso de que haya un problema con los servicios, tendrá que responsabilizar o tendrá que, si en caso de que se suspenda, devolver el dinero al usuario, darle el tema del hospedaje y demás. La responsabilidad del cumplimiento del denominado vuelo comercial fue propuesta del titular de la comisión, Esteban Albornoz. Que buscar, ¿no es cierto?, esa responsabilidad. Cuidado, vamos a perder el sentido también del vuelo charter, o sea, no le podemos convertir en vuelo regular, y eso estoy clarísimo. Mientras la asambleísta María Mercedes Cuesta planteó ubicar una ventanilla única para que el usuario pueda denunciar irregularidades con el vuelo charter. En el lugar donde se compran los boletos haya y esté perfectamente especificado qué pasa cuando un vuelo se atrasa más de 2 o 3 horas, qué pasa cuando se suspende un vuelo y no hay una razón que no sea o el daño del avión o el mal clima. La propuesta, entre otros aspectos, plantea crear un reglamento específico sobre vuelos informales, competencias del Consejo Nacional de Aviación Civil sobre permisos, protección al usuario e incluir sanciones económicas administrativas por falsas ofertas. Mariela Logroño, TVL Noticias. En el marco de un taller sobre derecho marítimo y pesca ilegal, la Comisión de Soberanía recibió aportes para el trámite del acuerdo para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. A través de este instrumento se busca garantizar la conservación a largo plazo de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos. Se trata de uno de los 28 instrumentos internacionales que la Comisión de Soberanía mantiene bajo análisis. El acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que entró en vigencia el 5 de junio de 2016, establece un conjunto de criterios que los estados rectores deberán aplicar cuando las embarcaciones extranjeras busquen entrar en sus puertos o se hallen en estos. Sobre su potencial se refirió el representante de la FAO en Ecuador, John Praising. Y sabemos que los océanos o los mares cubren más que 70% de la superficie de nuestro planeta y albergan 80% de la vida que tenemos, digamos, en el mundo. Entonces, es justo que estemos interesados y preparando para su futuro. Los alcances del acuerdo fueron analizados en el marco de un taller sobre derecho marítimo y pesca ilegal, organizado por la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional. Su presidenta Esther Cuesta destacó que el instrumento se enmarca en lo que señala uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Particularmente aquí quiero referirme al ODS número 14, cuyo mandato es conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. El combate de la pesca ilegal de manera eficiente, la protección de los medios de vida de los pescadores legales, así como una cooperación eficaz y el intercambio de información son algunos de los beneficios del acuerdo que destacó Javier Villanueva, especialista en pesca de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. En la primera reunión de partes del acuerdo se le encomendó a la FAO el crear el mecanismo de intercambio de información en el marco del acuerdo.
Esto ya está en proyecto de construcción. Villanueva también se refirió a lo que implica la implementación del acuerdo. Lo primero es una decisión política de combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. En lo que coincidió el director de Relaciones Vecinales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Andrés Montalvo. El problema es de todos, es un problema global, es un problema en el que toda la comunidad internacional debe ser parte de la solución. Los insumos recibidos durante el taller serán analizados por la mesa parlamentaria previo a la aprobación del informe que deberá ser discutido por el Pleno del Legislativo para la ratificación del instrumento internacional. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Astawan willa kunawan ñukunchi kichwashimi pikatishun. Justicia mingarishka uku ima pimi astawan kasna kay punja kuna ima kashu kamachi rurana pakilkata Eliseo Azuero runa apug ima kachayachishka. Kay pika imashina ya kay código de ética kasna kay mamayakta tandanakuy ukupi kasna paktarinapa kamachi ima tami ñukunchi kakaypi mañakunchi ningmi. Shinayati kaypi min kasna hatun tandanakuy imata kay comité de ética kasna wiñarina imata mashkakunchi nishpa Kuna. Ley Aviación Civil, Shinayati kay kamachi ima tapis astawan rimanakushpa katikun kuna mika ikutin ima kakay desarrollo económico mingarishka ukupi. Paikuna kakasna kay vuelos charter, imagina pactanamanta, Shinayati kay yankaykuna, imagina ya ñawpakman katinamantami, kay pika achikllata rikuna kanchi nishpami riksichishka kuna. Taller pesca ilegal, Shinayati kasna kay mama kucha imapi. Mana ajimanta kasa pakaya kay chalwakuna imata hapinata harkanapak miñukunchi kakaypi llankana kanchi nishpami kunan kay punja shuk hatun rimanakuy imapi chimbapurashka kuna. Shinallati kasna kay hatun llakichikunata harkashpaka astawan wiñayta kasna chalwakunata charinapak kawsaykunata sinchiyachinapak chayta miñukunchi kamashkakunchi nishpami riksichirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Y en otro tema, el exministro del Interior, César Navas, acudió a la Fiscalía para informar los detalles sobre el secuestro y posterior asesinato de los trabajadores de Diario El Comercio y de la pareja de Santo Domingo, Oscar Villasís y Katy Velasco. Navas señaló que el gobierno agotó esfuerzos para liberarlos. César Navas fue convocado a la Fiscalía para referirse a los detalles del secuestro y asesinato de Katy Velasco y Oscar Villasís, y por segunda vez en el tema del equipo periodístico de Diario El Comercio, todos asesinados por alias Guacho. Siempre hubo la voluntad del gobierno nacional, de todo el Estado, en que los tres trabajadores de Diario El Comercio sean rescatados con vida y puedan venir a nuestro país con vida. Nunca hubo la voluntad real de este grupo de delincuentes de hacer una negociación. Navas reiteró que sí existió la voluntad del Estado ecuatoriano para rescatarlos. El Estado estaba dispuesto en su momento a hacer esta negociación. ¿Pero qué pasó en el camino? Eso es lo que hay que preguntar y es parte de la investigación, porque nunca quisieron llegar a una negociación. Yadira Aguagallo, novia del fotógrafo Paul Rivas, señaló que las declaraciones de Navas ratifican las múltiples contradicciones en el caso. Hay un aporte importante precisamente porque su versión y sus declaraciones reafirman la hipótesis que mantiene la defensa, que por supuesto, como nos encontramos en la etapa de indagación previa, no vamos a cometer el error de sacarlas a la luz por lo pronto. Sin embargo, sí nos sorprende y nos deja con muchas más ganas de seguir luchando. Aguagallo criticó la forma en que el exfuncionario respondió a las preguntas por parte de la defensa y fiscalía. Frente a las preguntas de la defensa, preguntas legítimas que solamente tratan de corroborar o de ser anclaje para la hipótesis que se está levantando, lo que obtenemos del exministro César Navas son gritos, golpes contra la mesa y exasperaciones que solamente nos hacen ver el grado de seriedad y de falta de sensibilidad con el que se abordan estos temas en el país. Transcurrido el tiempo desde la muerte de la pareja oriunda de Santo Domingo y de los integrantes del equipo periodístico, sin embargo, todavía quedan muchas incógnitas. Clever Aranda, TVL Noticias. Agenda de actividades.
Rápidamente la revisión de las actividades previstas en la agenda de la Asamblea Nacional para este martes 25 de septiembre, 9 de la mañana, sesión 538 del Pleno de la Asamblea Nacional, con el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. 9 de la mañana también está convocada una rueda de prensa del asambleísta Encarnación Ducci con la presentación de un proyecto de ley reformatoria a la Ley de la Función Legislativa respecto al tratamiento y concesión de amnistías por parte de la Asamblea Nacional. Será en la sala de prensa en la planta baja. A las 10 de la mañana, en el mismo lugar, una rueda de prensa de la asambleísta Silvia Salgado junto con la dirigencia del Partido Socialista Ecuatoriano en torno a la situación de la organización política, el Partido Socialista. A las 14 horas, la comisión ocasional que se encarga de analizar y evaluar los temas de tránsito seguirá con la revisión y o aprobación de varios artículos del eje de tránsito en el tema licencias. Se reunirá en el Salón de Uso Múltiple del Palacio Legislativo. 16 horas, la Comisión Ocasional Multipartidista del caso Gabela recibe al general Alonso Espinosa, excomandante del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, y al general Rodrigo Boorques, expresidente del Comité de Contrataciones, excomandante de la FAE. Será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. 16 horas también, sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria para el conocimiento del informe y revisión del articulado del proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano, orito y otras musáceas afines, presentado por la subcomisión conformada para tratar los proyectos de ley en esa materia. Será en el primer piso del Palacio Legislativo. Llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.